circuito de la Fórmula 1 Austria, que es creo que es el circuito de todo el mundial en el que los pilotos hacen la vuelta en menos tiempo, porque es Sí, el circuito sí, más sí, corto de todos. Además tiene un tercer sector rapidísimo. brutal. Sí, ¿y sabes quién es el piloto que ha dado la vuelta más rápida jamás dada allí? Carlos Sainz. Anda, pues En ese dato 2020 no lo dio la sabía. vuelta más rápida allí. Sí, sí, sí. La vuelta, me refiero, no rápida de carrera, la tienes ahí puesta, el S105, sino también de pole. Y qué iba a decirte, el circuito del Red Bull Ring es el de los más cortos del mundial y es el que menos curvas tiene. Ahí estamos viendo en el mapa que tiene Sí. 10 curvas, pero realmente son 7 curvas, porque la curva 2, por ejemplo, prácticamente ni se aprecia en un Fórmula 1. Es muy importante las 3 zonas de DRS que también estamos viendo en el mapa, Ujú. porque claro, con tanta recta, ¿a quién va a favorecer más? ¿Quién es el dueño del circuito? A Red Bull. Red Bull. Por Por eso cierto, que ahora es que hablabas interesante. de DRS, es uno de los temas que quería comentar contigo. Se está hablando en las últimas horas. Bueno, nunca sabes en la Fórmula 1 cuánto hay de cierto, cuánto hay de rumor, cuánto se está trabajando en esto, cuánto no se está trabajando en esto. Que Aston Martin está queriendo diseñar un DRS más, entre comillas, potente para que el Aston Martin sea más competitivo en rectas. Lo de potente lo pongo entre comillas porque el DRS no te da potencia, sino lo que hace es que el coche tenga menos fricción y entonces corra Exacto. más. Resta resistencia al Al aire, avance eso del es. aire. Sí, hay que tener un dato importante, fíjate lo sensible que son los coches de Fórmula 1, que también les afecta la altitud del lugar en el que se corre. El circuito de Austria está a unos 700 metros sobre el nivel del mar, que parece que no es demasiada altura, pero sí que influye muchísimo en el comportamiento del Fórmula 1 porque el aire va a ser menos denso, por lo tanto va a ofrecer menos resistencia al avance de los coches. Y luego otra cosa más, va a ser más complicado refrigerar los vehículos, precisamente porque ese aire menos denso pues no entra con tanta fuerza en las branquias que tienen los Fórmula 1 para poder refrigerarse y será más complicado. Por eso en el Ferrari hemos visto en Fiorano que estaban probando un capomotor con unas branquias de respiración un poquito más gruesas. Uh-huh. eh, ¿Qué más nos puedes contar de este circuito, Pablo, que no hayas comentado ya? Sí, comentarle a todos que es un circuito de media carga aerodinámica, pero por Uh-huh. el tema que te he comentado del aire, vamos a ver unos alerones un poquito más anchos, más altos de lo que debería ser normal, y que los puntos de adelantamiento, si subes un poquito otra vez ahí en el mapa, Sí, mira, suelen voy a ser, ampliar el circuito amplíalo un poquito, sí, sí, suelen para, ser, para para que que no la te vuelvan gente loco. tome nota de las zonas calientes, por así decirlo, Sí. ¿vale? En la curva 3, que es una curva muy bonita porque es cuesta arriba en subida, el circuito está repleto de subidas y de bajadas, recordemos que está metido en los valles de las montañas de Estiria, y es una curva que tiene varias trazadas, es una curva en la que, por ejemplo, el año pasado vimos a Charles Leclerc y a Max Verstappen tener duelos muy bonitos. Recordemos que el año pasado fue la última victoria de Ferrari aquí, Sí, la sí, última ganó victoria de Leclerc. Charles Sí, Leclerc sí. en una carrera muy mala para Verstappen porque tuvo un problema tremendo de degradación. ¿Quién lo diría esta temporada que los Red Bull parece que ni rozan las gomas y en cambio Ferrari se las come vivas? Pues el año pasado aquí en Austria fue al revés. Leclerc por degradación consiguió pasar hasta 3 veces a Verstappen en esa curva 3 y también muy importante la zona de la 4 y la 5, que es una curva de bajada, vienes ya después de 2 zonas de DRS y también ahí se producen muchos adelantamientos en este circuito. Pues esos Y son luego, los bueno, puntos vienes en el los sector que tiene. rapidísimo, Dime. el último, ¿no? Y luego ya el último sector que has comentado en principio, Sí. súper rápido, la chicane de las 7-8 y luego la bajada 9 y 10. Ahí, la curva 9 se toma en séptima marcha. Van a Daos ir a cuenta que, como os decíamos, no solo 230 es el por hora. circuito más rápido del mundial, el más corto, sino, como decía Pablo, el que menos curvas tiene. Solo 10 curvas en todo el circuito de Austria, que es donde se va a disputar el Gran Premio de este fin de semana. La pregunta que repetimos, Pablo, una semana y otra también, cada vez que llega un Gran Premio de Fórmula 1 es: ¿cómo de probable, cómo de posible es la 33 para Fernando en Austria este fin de semana? Porque claro, la moral en Aston Martin está alta porque en Canadá las cosas fueron bien. Fernando fue segundo, acabó a poca distancia de Verstappen. Las mejoras que llevó Aston Martin funcionaron. Este fin de Yo te semana. diría, yo te diría, en seco no sería un buen circuito para la 33 por el Vale. tema de las zonas de DRS, pero si llueve, ya sabes que en mojado el DRS no se permite abrir. Entonces ahí, amigo, nos cambia el panorama completamente.
En caso de que llueva, como sí indican las predicciones, aunque no quiero ir aquí de meteorólogo, puede ser que No veamos a Aston eres, no Martin. eres Antonio, ¿no? Tú, de No soy, meteorólogo, no digo. soy, no soy Lobato ni Pedro, que lo han hecho muy bien otros años. En caso de que haya lluvia, yo sí espero ver que Aston Martin esté a una distancia similar a la que estuvo en Canadá del Red Bull, lo cual es muy buena noticia, porque lo comentamos aquí en el canal de Twitch con Rodán y con Porti, que claro, viendo los tiempos en los stints, con la misma vida de neumático, Alonso y Verstappen hacían tiempos muy similares. Los Ferrari también. Ojo que Ferrari en este Gran Premio trae novedades, luego también hablaremos de ellos. Pero, por no pinchar el suflé del todo, bueno, lo voy a pinchar un poquito, ¿vale? Pero creo que es una mala racha que tiene precisamente Alonso en este circuito. Alonso ha corrido en muchos circuitos de Fórmula 1. Creo que es 36, aquí lo tengo apuntado el dato. Ha ganado en 19 de ellos. Pues bien, el Red Bull Ring no es uno de los que haya ganado. De hecho, ni ha hecho la pole, ni se ha subido al podio. Su mejor resultado es un quinto puesto. Es decir, no es un circuito que le ha ido bien a Fernando. Es verdad que tampoco ha tenido el mejor material cada vez que ha ido. Exacto, no tenía el mejor material y el circuito ha estado fuera sus años buenos. El circuito de Austria salió del Mundial de Fórmula 1 entre el 2004 y volvió en el 2014. Es decir, se perdió los años buenos de Alonso en Renault, los años buenos en Ferrari y en McLaren en el 2007. Entonces, yo creo que este es el fin de semana de romper esa mala racha en el Red Bull Ring y repetir un podio. Y sí, ya sabemos, le pasa algo a Verstappen, pues que ojalá llegue la dichosa 33. Bueno, pues habrá que ver qué tal se comporta el Aston Martin, porque, bueno, ya sabéis que el salto que ha dado esta temporada la escudería verde ha sido extraordinario. También existe todavía, por lo menos a mí me ocurre, Pablo, no sé si a ti también, un cierto temor o miedo porque la carrera de Barcelona está muy próxima y en Barcelona el coche no estuvo a la altura, más otra cosa. Ahora hablaremos de Ferrari, de Carlos, evidentemente. También es la mejora de Mercedes. Es decir, la sensación que al menos tengo yo, aunque tú eres el que sabes de esto, es que para Austria Fernando va a tener que competir contra Red Bull, contra Ferrari, que ganó el año pasado aquí, y contra Mercedes, que cada vez está mejor o cada vez está más cerca. Eso es. Pero eso que has dicho, es verdad que en el Gran Premio de España nos asustamos un poco por el gran resultado que tuvo Mercedes. Aston Martin trajo mejoras en Canadá y funcionaron muy bien. Entonces es de esperar que esas mejoras sigan funcionando. Es verdad que, claro, llovió en Canadá, va a llover ahora aquí, no es el escenario ideal para probar las piezas nuevas, porque realmente las carreras en lluvia a lo largo de la temporada son muy pocas. Al final, cuando tú piensas en desarrollar un nuevo suelo, unos pontones, piensas más, obviamente, en rodar en seco. Sobre todo porque a la hora de obtener los datos de temperatura de los neumáticos, la famosa ventana, ¿no?, de funcionamiento de las gomas, lo consigues en seco, no en lluvia. En lluvia el comportamiento del coche pues cambia mucho, y que lluevan dos carreras seguidas, además dos carreras en las que hay equipos que traen novedades, pues no es lo mejor para los ingenieros, que precisamente lo que quieren es recabar los datos más fiables posibles, y las condiciones tan cambiantes de lluvia pues no les ofrecen esa posibilidad. Pero bueno, Alonso ya sabes que torea en cualquier plaza y lo hace bien. Así que en este Gran Premio, que suele ser divertido, es un circuito, como hemos visto, que es muy simple realmente, es el menos técnico del calendario. No hemos comentado también que en muchas de las curvas hay las famosas bananas disuasorias. Sí. Que como te pases un poquito, pegas un bote y puedes dañar también elementos del coche, puedes dañar algún alerón, puedes dañar el fondo plano. Es decir, es un circuito interesante y divertido, en el que pueden pasar cosas, más aún en este formato de sprint y con la lluvia. Así que nadie se pierda el Gran Premio de Austria, porque a mí me interesa muchísimo. No, es que no se lo va a perder nadie. Además, ya sabes que esta temporada las audiencias de la Fórmula 1 están absolutamente disparadas, porque la gente está muy emocionada con el Mundial en sí y sobre todo con la posibilidad y con el rendimiento de Fernando y con el rendimiento de Carlos,